¿Sabías que existen Cristos que se mueven? No es un invento de tu abuela o una invención para que vayas más a misa. De verdad hay Cristos que se mueven y aquí te vamos a platicar un poco más de ellos. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerds! Estos Cristos, también conocidos como Cristos articulados, tienen la característica de que parecen marionetas y que mucho más que un significado estético, tienen un significado sagrado y que forman parte de nuestra cultura religiosa y católica. Y estos están conservados en muchas de las iglesias que tú constantemente visitas. Y al final de este video reconocerás cuáles son estos Cristos que se mueven. Entenderás por qué se usaban y cómo se fabricaban y por qué son considerados auténticos patrimonios de la humanidad. Hablar de los Cristos que se mueven son unas esculturas religiosas utilizadas en Semana Santa. Imagínense, ustedes están en el Vía Crucis, con sus abuelitas, con sus tíos que los llevan ahí, el calor, el intenso en el Vía Crucis, y de repente ¡zas! Se cayó un Cristo así de la cruz, así, pero como si fuera descendiendo de la propia cruz, ¿no? Entonces es un espectáculo, un performance súper impactante, porque no solamente viene acompañado el Cristo de su madre, sino también de otros santos que también son articulados. Entonces crean una escena impresionante, porque bueno, uno está acostumbrado a sí, el Cristo, y de repente se cae, es como muy fuerte, ¿no? Hasta uno se despierta. Y antes de seguir, quien vive en México o sigue la religión católica, pues sabe bien que Semana Santa y quien Veracruces, pero si no, les comento, esta es una celebración que dura aproximadamente una semana, donde se conmemora cuando se muere Cristo. Entonces, en diferentes lugares de Latinoamérica se celebra de diferentes maneras, pero lo común es que se hagan determinadas representaciones como para rememorar lo que pues sucedió durante este proceso en que a Jesucristo, del de la Biblia, lo juzgaron y le dieron de latigazos y lo crucificaron y todo. Entonces, dependiendo de dónde estés, es dependiendo cómo se hacen. Hay algunos muy populares, como en la Ciudad de México, hay Vía Crucis de Iztapalapa, y también hay otros lugares que son un poco sádicos. Por ejemplo, hay lugares donde literalmente les ponen coronas de espinas y así caminan las personas y las encadenan para ir caminando. Entonces hay cosas muy pesadas en estas representaciones, y justo eso es de lo que habla Rosy. Y del Vía Crucis como tal es la representación de cuando Jesucristo camina para llegar al cerro donde lo crucificaron y ahí le metieron los clavos y lo pusieron en la cruz. Entonces a este performance nos referimos cuando hablamos del Vía Crucis y también de la Semana Santa, todo este periodo donde se hacen representaciones y también pues ciertas ceremonias para conmemorar todo este proceso. Y también otra cosa que llama la atención es que esto fue utilizado para la evangelización en la Nueva España a principios del siglo XVI y finales del siglo XVIII. Entonces, encontrar estos Cristos que se mueven es una joya única, porque el periodo de fabricación pues empezó a decir, bueno, es que esto ya es demasiado agresivo, o sea, estamos teniendo un Cristo demasiado fuerte, violento, y pues lo que queremos es pues paz y amor, ¿no? O sea, no tanta violencia, no tanta sangre, porque han de saber que estos Cristos articulados también tenían cabellos humanos, ojos de vidrio que se movían, manos también que parecían que tenían muchos moretones, inclusive hay Cristos en los cuales se parece que están como descarnados, se le ven las costillas, y algunas personas, algunos investigadores como López Austin, han identificado que estos descarnamientos se asocian a Chipetotec, que es este dios que se está descarnando, ¿no? Entonces mucha gente también empezó a vincular y a tener esta aceptación de este Cristo que se mueve, que lo ves así todo fuerte. Ahora imagínense, ustedes están caminando y de repente
le empiezan a quitar las vestiduras, se cae y de repente le ven los huesos y a veces hacían simulaciones de sangre, no, o sea, era un espectáculo bastante... Era el performance completo. Completamente. Aparte, un dato adicional, mientras más sangriento y descarnada esté la imagen del Cristo, más viejita es. Exactamente, justo por esta relación que tienen con Xipetotl o algunas otras deidades que hacen este culto un poco a la sangre. La sangre era una cuestión de divinidad. La sangre también significa purificación, y si tienes a la sangre de Cristo, porque era Dios y todo el tiempo te están hablando que la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo, evidentemente un Cristo que se mueve o articulado va a ser sangriento. Y sí, es efectivamente, entre más lo vean con sangre, que dices, mamacita, yo quiero salir de aquí, es porque es más viejito. Con estas caras así de dolor, de sufrimiento, que dices, ya no me veas, por favor. Exacto. Hasta te sientes culpable de no ofrecerle, no sé, algo para que se cure tantito de lo descarnado que está ahí golpeado. Y de hecho, si alguna vez tienen la oportunidad, fíjense en la parte de atrás. Por lo regular enfrente tienen un poquito más de carne que de atrás, pero si tienen la oportunidad y no están entrando a zona prohibida, asómense un poquito para atrás cuando vean de estos cristos que están muy, pues con mucha sangre y un poco descarnados. Por lo regular también en la parte de atrás, en su espalda, también tienen estos descarnamientos, y es donde yo he solido ver más las costillas. Sí, y también justo, ¿no? Después de que los bajan y termina todo esto, los ponen tendidos, ¿no? En estas como especies de ataúdes de cristal, en donde uno los puede observar y sí parecieran cadáveres, ¿no? Exacto, y sobre todo también el material con el que están hechos, ¿no? Muchos de estos cristos son de madera tallada y policromada, o sea, esta forma de que les van dando de que si tiene moretones, o sea, tú lo puedes ver así, color carne, luego color morado, luego azulito, para justo tener este moretón, ¿no? O la sangre. Que sí le dolió. Exacto, o por ejemplo también es muy interesante cuando la sangre, a veces ya sangre como coagulada porque ya ha pasado más tiempo, o la sangre fresca que es más roja, ¿no? Entonces, y en el mismo Cristo puedes tener este tipo de coloración, ¿no? Y también hay uno que es considerado patrimonio nacional, que está hecho de caña de maíz. Estos son los más extraños que se ven. Por ejemplo, este Cristo en Michoacán, que es una de las piezas más valiosas porque justo la técnica de caña de maíz. Esta técnica es indígena y todavía se creó en un periodo colonial, virreinal, pero se dejó de usar justo por las otras técnicas que eran más como de madera y era mucho más fácil que utilizar la caña de maíz. Entonces tener este Cristo es como parte de un tesoro nacional, porque aparte de ser un Cristo articulado, que no hay muchos Cristos articulados, forma parte de un material que ya tampoco se está utilizando, ¿no? Que yo me imagino que debió ser como un material bastante útil para que no fuera tan pesado, ¿no? Porque si comparas la madera con la caña de maíz, pues justamente la movilidad o subirlo, crucificarlo, bajarlo iba a ser como todavía más fácil. Claro, bueno, de hecho esta técnica yo también nos decía como pasta de caña, y pues inteligentemente los religiosos que llegaron empezaron a adoptarla justo por eso, porque podían hacer cristos más grandes que fuese más fácil de transportar, y el mismo ligereza del material evitaba problemas como que se les cayera, o que ya una vez que lo pusieran ahí ya no lo pudieran mover porque pesaba mucho. Y también esta parte de que en algunos casos, no hablando de cristos articulados, sino los que vienen completos, pues era más fácil de transportar, de cambiar de lugar, justo porque no pesaban tanto como la madera, ¿no? En este caso estamos hablando de los cristos articulados que se mueven para quitarle su ropita, que se vean más bonitos, o ponerlos en una posición más dramática porque no aporta la suficiente impacto en la población, ¿no? Pero sí, es un material que se utilizó durante mucho tiempo y que inteligentemente aprovecharon los evangelizadores para seguir creando pues estas imágenes religiosas, ¿no? Ya diferentes a las que tenían antes, pero igual eran imágenes religiosas. Exacto. Y bueno, también aportar que estas técnicas que usaban eran pues el uso de bisagras, de ejes y de puertas internas que los movían así como títeres para tener esta movilidad de que... Realismo. Realismo, ¿no?
y Que mover. te dijeran, oh, sí, vino Cristo a verme, supe que me porté mal. Y te está viendo. Sí, o sea, sí tiene toda esta intención de decir te estoy viendo. Y Ya te vi que estás hablando mal de tu vecina. Tú hiciste lo peor mismo, pero peor. Deja de echarle habladas. porque imagínate, cuando te estás persinando y de repente por la postura que no esté bien puesto se mueve tantito. O sea, Yo me imagino al sacristano, la persona encargada de ponerlo, que de repente dijo, ay no, ¿lo puse bien o no lo piso bien? Ah, ya no importa. Igual una señora lo se asustara. Le voy a aflojar tantito la cuerda a ver qué pasa. Estoy muy aburrido. Voy a moverle aquí tantito a ver quién grita. sí. No lo duden. Ay, así sí me hubiera gustado trabajar cuidando los Cristos. Estos Cristos que se mueven justo tenían movilidad en los hombros, en los codos, las rodillas e incluso algunos dedos. Entonces, pues la técnica que se usaba para esto era bastante complicada porque justo esculpirlos eran prácticamente pieza por pieza y las tenían que ensamblar para que creara el cuerpo completo, ¿no? Ya me imagino ahora algún Cristo de estos que se mueven, que se le mueven los dedos, alguien poniéndola en posición de te callas porque ya no te creo tus mentiras. Y bueno, dentro de los efectos realistas de los Cristos que se mueven, podemos observar los ojos de vidrio, como les mencionaba, cabellos naturales, inclusive piel de cuero para cubrir estos mecanismos. Muchas veces cuando tenían el codo, imagínense, está el codo y doblan en la coyuntura para que no se viera que tenían como este mecanismo, los cubrían de cuero para que pareciera la piel y los pintaban del color de la madera. E inclusive les ponían lágrimas de cristal para que se viera como más real, ¿no? Y que en muchos casos las pelucas que se le dan a los Cristos son como mandas también de las personas, en las que piden un milagro y si este se les cumple les prometen darle su cabello y entonces se lo dejan crecer así como por, no sé, 3, 4 años y se lo cortan y lo entregan para que hagan este tipo de pelucas. Y para la gente pues realmente es como pues un gran don poderle dar sus cabellos a los Cristos. Y, o sea, inclusive con estas mandas que se hacen y estas promesas que se hacen, muchos Cristos tenían se hacían como series de Cristos y ya nada más se les ponía el paño o la peluca de acuerdo y los iban cambiando de acuerdo casi a la época, ¿no? A diferencia de los Cristos que se mueven, que ellos ya tenían como esta sensibilidad que eran inclusive exclusivos de Semana Santa, porque los dejaban descansar durante este periodo y ya los sacaban en Semana Santa, ¿no? También recordarles que esta práctica de los Cristos articulados nace en España y que los evangelizadores la traen al Nuevo Mundo, ¿no? Porque no solamente en México hay Cristos articulados, existen Cristos articulados alrededor de América Latina, en Perú y en otros lugares, donde también había estos procesos de evangelización, que son muy contados. La verdad es que estos Cristos articulados no existen como muchos. Hay Cristos que solamente se les articulaba una parte, por ejemplo las piernas o los tobillos o las caderas o las manos, pero es muy difícil todavía encontrar un Cristo articulado en Nueva España que todo sea articulado, o sea que tenga las manos articuladas, los dedos, los pies, la cabeza, el cuello, porque era como muy difícil de conservar y aparte era muy difícil de maniobrar. Entonces a veces nada más las piernas o nada más las manos o nada más piernas. Ya me imagino que durante Semana Santa el padre ay, se nos pasó la mano y se le rompió la pierna. Bueno, ya lo repararemos para la próxima. Saquen al otro, al que está en la misma posición siempre. Claro, y siento que también es importante recordar que se hayan perdido muchas de estas imágenes a lo largo del tiempo. No solamente es que por sí solas se vayan descompuestos, sino que también con el paso del tiempo existieron pues muchos eventos que propiciaron la desaparición de estos Cristos. Por ejemplo, lo que fue la Guerra Cristera, que en este punto pues se tomaron muchas iglesias y se quemaron muchas imágenes porque
Cuando surgió esta ley de que no podía haber manifestaciones religiosas en público, se convirtió, por así decirlo, en una casa de brujas para los católicos, y entonces empezaron a tomar iglesias, iban destruyendo imágenes, y en este periodo se perdieron muchas cosas. Aparte está simplemente el descuido de algunas capillas. Por diferentes razones dejan de tener mantenimiento y se van perdiendo ciertas cosas. Entonces es importante como recordar que muchos de estos pérdidas de patrimonio se dan porque a lo largo del tiempo, en algún momento, hubo diferentes eventos que llevó a que no se les diera el mantenimiento adecuado y pues se perdieran. Por eso hay lugares que donde pudieron conservar este mantenimiento se siguen resguardando, como este caso del Cristo de Pátzcuaro, Michoacán, que afortunadamente se le pudo dar el mantenimiento adecuado para que hoy podamos aún apreciarlo. Y yo creo que hablando también esto del mantenimiento, debió de haber existido un gremio de restauradores o de personas que le daban como su manita de gato a los Cristos, pero probablemente debió de haber sido un gremio pequeño, ¿no? O sea, porque finalmente no todos eran expertos en hacerlos y mucho menos en cuidarlos. No sé si como tal sea de los Cristos articulados, pero recuerdo que hay textos que dicen que incluso los Cristos de Oaxaca se los llevaban hasta Morelos para ser restaurados. O sea, ni siquiera en los mismos lugares donde se están haciendo esta adoración existían personas que les pudieran dar este mantenimiento. Entonces creo que eso también ayudó, o más bien propició, que se fueran perdiendo este patrimonio. Este tipo de... Sí existían escuelas de doradores, pintores, y que con doradores nos referimos a aquellos que le saben dar este tono dorado a las esculturas y hacer que lo recuperen, no que se pusiera a dorar, no sé, unos chilaquiles, los taquitos dorados. O que tuvieran piezas de oro, ¿no? O sea, más bien justo eso que le Pero a veces sí se hacía con lámina de oro, sobre todo en la arquitectura. Sí, o sea, que no fueran así de que hicieran esculturas de oro, ¿no? Sino que justo manufacturaran la lámina de oro para darle como esta sacralidad también. Y sí, evidentemente existían escuelas de gremios en Nueva España, que una estaba en Tlatelolco, una en Morelos y me parece en Michoacán también, que eran especialistas en esta restauración de las figuras sacras. Obviamente aquí está la otra parte en donde dice que pues si tienes tu Cristo de la comunidad, ¿cómo te lo vas a llevar si es de la comunidad y para que lo regresen? Pues iba a ser bastante complicado, ¿no? Porque es un préstamo de Cristos, ¿no? O sea... Sí, a veces hacían largas procesiones e iban acompañando, así como muchos de los clérigos, justamente acompañando la imagen, ¿no? No voy a hacer que se perdiera o le pasara algo y se quedaban ahí. Y justo pues siento que esta práctica todavía se conserva en algunos lugares. Hay imágenes que no pueden salir de su lugar de origen sin tener antes el permiso de todos los mayordomos y los encargados, y cuando se van tienen que hacer justo una procesión, y quien nos recibe también tiene que ser pues con mucha reverencia, ¿no? Con una fiesta, porque se les está visitando esta imagen de otro lugar. No es nada más así de que, ay, mira, vamos a llevarlo acá y lo trepan a la camioneta y ya lo arreglan y lo regresan, ¿no? Es toda una ceremonia aún en muchos lugares que se mueva del lugar alguna imagen. Y tenemos otro Cristo también que se mueve, que este me llamó mucho la atención porque se llama el Divino Preso de Querétaro y tiene la particularidad de que siempre está encarcelado. Entonces cuando tú lo visitas, o sea, estás visitando como si visitas a un preso, ¿no? Entonces representa a la gente que está asociada como a las injusticias, y que justo cuando le hacen el juicio a Jesucristo, decir pues tú eres ladrón o no eres ladrón, es el momento que está representando. Entonces esta escena en Querétaro la tienen muy bien representada, en donde justo él se levanta, se cae, se desmaya, se desvanece, justo para evocar este momento, ¿no? Entonces, bueno, estos dos Cristos, hay muchos más Cristos, que podría yo hablar de Cristos que se mueven. También hay vírgenes que se mueven y que también lloran cuando está Cristo cayéndose. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en este momento sí me gustaría como nada más enfocarme en la pasión de Cristo y en el Cristo en sí, ¿no? Y bueno, te preguntarás cómo reconozco un Cristo, ¿no? Que se mueve, porque reconocer Cristos luego no es tan difícil, ¿verdad? Son los que están ahí clavados en la cruz.
De pie, si están de cabeza ya es otro, pero... Exacto. O sea, hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿cómo reconocer a un Cristo articulado de uno que no es articulado, no? O que se mueve, ¿no? Justo es esto, la movilidad. Generalmente los Cristos que no se mueven tienen una postura de crucifijo completa y hasta ahí. Y los Cristos que generalmente tú encuentras, como bien decía, esta postura de cadáver, esa te puede dar un indicio que es un Cristo que se mueve. Ese es el número 1. Que un Cristo que tal vez está como en este ataúd de cristal, podría ser un Cristo articulado, ¿no? La segunda es lo que comentaba G, que son facciones hiperrealistas, ¿no? O sea, entre más sangre tenga, entre más estoy diciendo, no manches, es que estoy viendo el Cristo, ahí se va a parar, se va a perseguir. De esos que los ves y te dan ganas de tocar la sangre para saber si es real o pura pintura. Exacto, o que las pestañas también parece que tienen pestañas de veras, o el cabello. Ese sería el segundo para poderlo identificar. Y el tercero, ya en la procesión, si tienen la oportunidad de verlo, es el que se está moviendo más, ¿no? O sea, como que parece que va bailando. Exactamente. Pero más que bailando, o sea, sí tiene porque bueno, justo eso. Uno pensaría que cuando está en la procesión, pues es el títere que ahí se va moviendo, ¿no? No, tiene como estas cuerdas que lo van moviendo y es todo un entrenamiento de las personas para que lo vayan guiando y que no se caiga, que parece que está como cansado, que se va levantando, que inclusive cómo lo van crucificando, que parece una persona y le van atando las manos, los pies, lo van cruzando y justo cuando se cae lo desarticulan de una manera que parece que una persona se desvaneció completamente, ¿no? Entonces esto también todo un arte, no es simple y sencillamente hay un muñequito ahí que se mueve, ¿no? Sino que conlleva todo un equipo de personas preparadas desde lo religioso, lo espiritual, pero también lo físico para poderlo cargar, porque pues sobre todo en España estos eran Cristos muy muy pesados, ¿no? Y bueno, también los Cristos articulados se enfrentan, como bien los decían, a los procesos de restauración. Restaurar los Cristos articulados ha sido todo un tema porque pues la misma comunidad no los presta y entonces muchas veces utilizan materiales que corroen la madera, que la dañan, que le quitan el brillo y entonces esto ha sido que poco a poco hayan tenido como su desuso, ¿no? Entonces también es importante mencionar que no todos los Cristos que han pasado por este proceso de restauración son con gente habilidosa. Creo que desafortunadamente los Cristos que se mueven no son los únicos que han sido víctimas de personas poco calificadas para hacer este tipo de procesos. Seguramente ustedes ya pensaron en algún caso muy específico. Sí, o sea, hay muchísimos casos que, bueno, creo que en seguiríamos hablando de todos los casos que existen de las restauraciones fallidas que ha habido sobre las pinturas sacras que, bueno, no toquemos por el momento. Pinturas, esculturas, edificios, eso da para otro episodio. Comentar que algunas comunidades han dejado de utilizarlos por considerarlos demasiado frágiles o por los cambios en la liturgia, como les mencionaba, que era demasiado agresivo, ¿no? Entonces la misma comunidad ha dicho, ¿sabes qué? O sea, no. Ya en vez de inspirar empezó a darle pesadillas a las personas y dijeron, no, vamos a guardarlo, que se conserve, tomémoslo más tranquilo. Exacto, o sea, ya es como que el padre dijo, ¿saben qué? O sea, en vez de regresar inspirados, me voy a portar bien, es como que, ay, yo no sé quién rezarle porque voy a soñar con un Cristo que se desmaya. Sí, exacto. O sea, me van a jalar los pies y no voy a saber quién es. Sí fue Jesús o fue quién fue, ¿no? Si fue otra entidad malvada o Jesús porque me vio riéndome de la ceñita en vez de ayudarle.
Y bueno, solamente recordar que los Cristos que se mueven no solamente son objetos artísticos, forman parte de testimonios vivos de la fe, del dolor y la esperanza de las comunidades enteras, ¿no? Y si quieren seguir explorando de estos tesoros culturales, no te pierdas nuestro video sobre el patrimonio cultural de México y cómo refleja la identidad de nuestro país. Sean felices, bye. Tomen agüita y no sueñen que les jalan los pies. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.